Continuamos con nuestra serie Enfrentando lo indeseable, ahora en nuestro cuerpo. Hablamos acerca de cuando llega, qué hacer, qué significa, cuando se nos anuncia la llegada de una enfermedad catastrófica, paralizante, que nos trastorna a nosotros, nuestra cotidianidad y todo lo que hacemos. Hoy vamos a continuar ese mismo tema, pero hablando acerca de una enfermedad catastrófica amenazante. ¿Qué significa una enfermedad catastrófica amenazante? Bueno, estamos hablando de una enfermedad que puede traer el anuncio de una muerte muy cercana o muy inminente. En el libro de Isaías, el capítulo 38, refiere acerca de aquel gran rey llamado Ezequías, un gran siervo de Dios. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Aquí encontramos un hombre de apenas quizás unos 30 y tantos años, 40 años como mucho. Era un buen cristiano, era un buen siervo de Dios. Y esto nos lleva a nosotros a entender que a veces pensamos que los buenos cristianos no se enferman, que las enfermedades deben estar reservadas para gente que hace cosas malas y que Dios debe proteger a los buenos cristianos y sobre todo a los jóvenes. Pues déjeme decirle que nuestro cuerpo humano se va a enfermar dentro del vientre humano. Hay personas que ya nacen con enfermedad, que son engendrados con enfermedades, que los primeros años de su vida se desarrollan enfermedades, que también en la adolescencia y la juventud surgen enfermedades y también obviamente en la adultez y en la vejez. No hay establecido, aunque las estadísticas dicen que son más propensos estos en ciertas edades, pero realmente yo he visto niños, he visto adolescentes, he visto a jóvenes, he visto adultos, he visto ancianos con cáncer. Y vamos a limitarnos más a hablar acerca del cáncer y obviamente también los diferentes tipos de cáncer que hay para que nosotros sepamos. Nos vamos a enfocar en el cáncer porque aunque hay muchos adelantos con respecto al cáncer, pero sigue siendo una enfermedad que cuando a uno le dan ese anuncio, créame que eso trastorna todas nuestras vidas y nos manda un mensaje de amenaza. Cáncer es el término usado para referirse a un grupo de más de 100 enfermedades en las que las células crecen de forma descontrolada y pueden crear obviamente tumores compuestos por células cancerosas. La mayoría de los cánceres forman una masa referida como un tumor o de crecimiento. Sin embargo, todas las masas o tumores no son necesariamente cancerosos. El cáncer es una enfermedad diagnosticada a más de 13 millones de personas en el mundo y que representa la segunda causa de muerte en la población general, según los estudios de la Organización Mundial de la Salud. Pero pese a estos datos del estudio acerca de las cifras del cáncer, específicamente uno que hicieron en el país de España en el año 2010, realizado por la Sociedad Española de Oncología Médica, indican que la supervivencia de los pacientes con cáncer ha aumentado de forma continua en los últimos años y obviamente que tenemos que atribuir a eso a los avances que ha tenido el tratamiento del cáncer y también algo muy importante que es cuando se hace un diagnóstico precoz, a tiempo, antes de que esa masa crezca y se diseminen todas esas células cancerosas por el cuerpo. De manera que cuando hablamos de cáncer, hablamos realmente de más de 200 tipos de enfermedades diferentes. Eso es según la información de la Asociación Española contra el Cáncer, un escrito hecho por una doctora llamada Marta Blanco. Los médicos lo que hacen es extraer fragmento de la masa, la analizan para determinar si es cáncer. Las masas que no son cancerosas se denominan tumores benignos, son tumores benignos, y las cancerosas se denominan tumores malignos. Aparte de ese estudio de biopsia, ya mirando el componente de ese tumor,
el médico también necesita saber si el cáncer que se ha originado, se ha propagado y cuándo y desde dónde se originó. Lo que hoy en día se conoce como metástasis es cuando las células salen fuera de ese tumor y pueden, por el flujo sanguíneo, llegar a otros órganos también importantes. Es posible que usted haya oído, conoce como la clasificación del cáncer, que se denomina en etapa 1 o etapa 2. Saber la etapa del cáncer ayuda mucho al médico a decidir qué tipo de tratamiento es que la persona necesita. Por eso siempre es bueno hacer ciertos estudios y chequeos rutinarios anuales y notar, aunque muchos de los cánceres no tienen unos síntomas inmediatamente visibles, pero pedirle a Dios que si hay algún mal en nuestro cuerpo, que nos ayude. Yo le oro a Dios, le digo, Señor, tengo un cuerpo como el de todo el mundo, un día me puedo enfermar, pero concédeme que de una manera u otra pueda yo darme cuenta de que tengo este mal antes de que sea tarde y en el tiempo en que pueda ser mejor el tratamiento. ¿Cuáles son los cánceres más comunes en la población mundial? Bueno, en el 2016 se hizo un estudio y se determinó cuáles son los 10 tipos de cáncer más comunes y más usuales. Primero, el cáncer colorectal o el cáncer del colon, que es, dicen los estudios de la Organización Mundial de la Salud, que es el más frecuente a nivel mundial. Luego está el cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de vejiga, cáncer de estómago, cáncer en el riñón, cáncer en el páncreas, los linfomas, que son varios, pero el más terrible es el No-Hodgkin, y también obviamente la leucemia. Esos son los más agresivos y los más comunes causas de cáncer en el mundo y causas de muerte. Para cada tipo de cáncer hay pruebas que pueden hacerse para determinar la etapa en que se encuentra ese cáncer. Y como regla general, una etapa menor significa que el cáncer no se ha propagado tanto en el cuerpo o que no se ha propagado en el cuerpo. Un número mayor sería 3 o 4, significa una mayor propagación y la etapa 4 es la mayor de todas. La cirugía se puede usar para extraer el tumor canceroso, pero todo va a depender de si se ha expandido o no en el cuerpo. El médico también puede extirpar una parte o completa del cáncer en el cuerpo y en el área que pueda estar afectado. En el caso de cáncer de seno, es posible que se extirpe parte o todo el seno. En el caso del cáncer de próstata, es posible que se extirpe toda la glándula prostática. La cirugía no es útil para todo tipo de cáncer. Hay muchos que no se puede hacer cirugía. Por ejemplo, los tipos de cáncer de sangre son mejor tratados con medicamentos. La quimioterapia es el uso de medicamentos para matar las células cancerosas o para reducir el crecimiento de esa masa cancerosa. Algunos tipos de quimioterapia se pueden administrar vía intravenosa o otros pueden ser píldoras que se traguen. Como los medicamentos de la quimioterapia alcanzan a casi todas las partes del cuerpo, son útiles para cáncer donde el médico y los estudios que se le han hecho han determinado que se ha propagado en el cuerpo. Otro procedimiento que también se hace es la radioterapia, que es para matar o disminuir también el crecimiento de las células cancerosas. Algunas veces se puede administrar, dice la radioterapia, es similar a una radiografía y se puede imponer una semilla para liberación de la radiación que produce. Usted dirá, bueno, pastor, esto es un enfoque bíblico, ¿por qué tantas informaciones? Lo que queremos es ayudarle para que usted esté familiarizado con estos males y enfermedades como es el cáncer, porque normalmente a cada familia le puede llegar una persona que muera de este mal. Lo que nos interesa a cada uno de nosotros es cómo enfrentar este cáncer, los que somos cristianos, con la ayuda de Dios. Recuérdese que Dios es
nuestro ayudador en todas las situaciones y circunstancias de la vida en que nos encontremos. Usted no puede, como decimos en buen dominicano, tirarse a muerto. Usted no puede ya deprimirse al punto tal de decir, ya me dijeron que tengo cáncer y ya me voy a morir, es inminente la muerte. No, aquí en la congregación, amados hermanos, tenemos muchos hermanos a quienes le ha dado cáncer en diferentes partes del cuerpo. Dios los ha ayudado, han tenido tratamiento médico, pero sí han tenido la ayuda y la intervención milagrosa de Dios y hoy en día viven. Otros han tenido que someterse a procedimientos de radioterapia, de quimioterapia, de muchos procedimientos, pero Dios ha estado con ellos y hoy en día están caminando, están viviendo y están atendiendo todas las actividades de su vida. Recuérdese que para el Señor nada es imposible. Otra vez regresamos al rey Ezequías. Dice en Isaías 38, Dios mismo le advirtió y le dijo que ordenara su casa porque esta enfermedad era una enfermedad de muerte. ¿Cuáles indicaciones podemos encontrar aquí? Número uno, antes de iniciar el tratamiento sugerido por el médico, después de identificar el tipo de cáncer que usted tiene y la etapa que se encuentra y después del inicio, haga lo mismo que hizo este rey. En el versículo número 2 dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Tenga la misma actitud que tuvo él, de clamarle a Dios, de suplicarle a Dios, de rogarle a Dios que fuera propicio a él. Eso hizo él. Dice la Biblia que lloró con gran lloro. Lo hizo delante de Dios, como Ana derramó su alma delante de Dios. No se ponga nervioso, no haga nada indebido. Vaya y arrodíllese, clámele a Dios, suplíquele a Dios. Otro aspecto que le recomendamos es haga como Job. Tenga la actitud de Job. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Dios le dio salud a Job, pero Dios también le quitó la salud a Job. Y usted dirá, pastor, pero fue obra de Satanás. No, pero bajo la voluntad permisiva de Dios. La gente que son agradecidas con Dios por sus bondades pasadas son las que van a encontrar más alivio para el alma y van a facilitar y van a mover el obrar de Dios. Mire lo bien que le fue a Ruth. Perdió su esposo, pero se animó y dijo, yo voy a seguir a Dios, voy a seguir fiel a mi Dios. Y se fue para Belén junto con Noemí. La actitud de Noemí era una actitud de amargura, de quejarse, de atribuirle de propósitos a Dios. Pero encontramos cómo Dios bendijo y restauró increíblemente a Ruth, porque Ruth tuvo mejor actitud que Noemí. Hermanos, Dios quiere que tú tengas una buena actitud. Te llegó una noticia de una mala enfermedad, dale gracias a Dios y dile, Jehová, tú eres soberano para obrar en mi vida y para permitir lo que tú quieras en mi vida. Y yo voy a confiar en tu propósito. Señor, por favor, ten misericordia de mí, ayúdame. Como dijo este rey Ezequías. Vaya al Señor en oración y suplique su misericordia. Pídale a Dios de todo corazón que le ayude. En cuarto lugar, dependa más de Dios que de los médicos. Miren, mis amados hermanos, a Dios no le molesta cuando cristianos van donde el médico. A Dios no le molesta esto. Dios le ha dado la capacidad a los médicos, pero nuestro médico grande es nuestro Dios. Ese Dios ama. Una de las palabras compuestas en el idioma hebreo que significa que Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro sanador. Vaya primero al Señor. Hay un rey que fue un buen creyente llamado Asa. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, en segundo libro de Crónicas, el capítulo 16, dice la palabra del Señor en el versículo número 11. Mas los hechos de Asa primeros y postreros están escritos en el libro de los reyes de Judá. Y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios sino a los médicos. Mis amados hermanos y amigos, a donde primero tenemos que recurrir es a Dios. Decirle a Dios, Señor, ayúdame
ilumíname, dirígeme, qué hacer y qué no hacer. Los hombres pueden ser instrumentos de Dios, pero si es que la voluntad de Dios los capacita para ayudarnos a nosotros. Pero a quien primero tenemos que recurrir es a Dios. Este rey, dice la Biblia, no buscó a Dios y murió. ¿Sabe por qué? Porque donde nuestro Dios es que tenemos que ir primero. Son enfermedades graves, muy graves. Que alguien le diga que tiene un cáncer. Y hay otras enfermedades que tienen un pronóstico también que puede ser de muerte. Pero nos concentramos en las enfermedades comunes, como son los cánceres, diferentes cánceres, como ya le hemos mencionado, esos 10 que están en la lista: el cáncer del colon, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de vejiga, el cáncer de estómago, de riñón, de páncreas, el cáncer no Hopkins, la leucemia y todos esos males. Dios sabe que pueden venir a nuestro cuerpo, pero nuestro Dios está dispuesto para ayudarnos. Nuestro Dios quiere ayudarnos. Él tiene el poder para hacerlo. Y como ya le dijimos en la enseñanza pasada, pídale a Dios, ayune, clámele a Dios. En una ocasión tuvimos un grupo de hermanos aquí en la congregación con cáncer. Y como siempre tenemos un sábado al mes de ayuno y oración, pues aprovechamos un sábado de eso, que son regularmente de ayuno y oración, y le pedimos a esos hermanos que vinieran. Que si ellos tenían alguna enfermedad grave y quería que oráramos por ellos y tenían la fe en Dios, que vinieran. Y vinieron un grupo. Y cuando terminamos a las 12, la 1 de la tarde, después de hacer las oraciones regulares, le pedimos uno por uno que pasara al altar. Y allí en la plataforma, los ancianos de la iglesia, ellos arrodillados, le ungimos con aceite, como dice en el libro de Santiago. Oramos por ellos. Y mis amados hermanos, todos aquellos por quienes oramos y le ungimos, todos aquellos superaron el cáncer. Ninguno de ellos, por la gracia de Dios, murió fruto de ese cáncer, de ese grupo. Y estamos hablando que hace quizás unos 10 o más años, solamente murió la persona más mayor que fue sanada y no murió de esa enfermedad, sino de su vejez ya de cerca de 90 años. ¿Sabe qué? Para Dios no hay nada imposible. No se angustien sobremanera. Dele gracias a Dios. Dice el Señor, tu palabra nos manda a dar gracias a Dios en todo. Ayúdanos con tu poder, ayúdanos con tu gracia a poder superar esto. Y como dijeron los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, nuestro Dios puede librarnos del rey, pero también de la enfermedad, del cáncer o de cualquier mal. Que Dios nos encuentre, que esos males, cualquiera que sean, de estas enfermedades catastróficas que vengan a nuestras vidas, no se encuentren a cada uno de nosotros bien fortalecido en el Señor, como ya estaba Job, bien fortalecido en Dios, como también ya estaba el rey Ezequías, como estaba Epafrodito, que estuvo a punto de morir, dice la palabra de Dios, pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo. Recuerdo de una señora que se vio grave en el parto de su hijo menor, una mujer cristiana, y le dijo al Señor, Señor, te voy a pedir un favor, concédeme que pueda yo ver a mi hijo, criarlo, a mi hijo menor, hasta los 18 años. Y dice la palabra de Dios, dice la historia que oí de esa mujer creyente, que Dios le permitió criar a sus hijos hasta un poco más después de los 18 años, y luego ella falleció. Recuerdo a nuestra hermana Luisa Peña, allá en Puerto Rico, una dominicana que en 1979 le declararon cáncer de seno y le dieron 2 años de vida, y después de eso vivió más de 20 años en su vida. Créame que cuando el Señor dice que la fe, todo lo es posible, yo creo firmemente en eso, en un Dios poderoso que obra más allá de lo que podemos entender y comprender. Y si nos llega la muerte, nos va a llegar el pasar a la presencia del Señor. Que Dios nos guarde y nos ayude a estar espiritualmente preparado para cualquier mal que venga en nuestras vidas, confiado plenamente en nuestro Dios. Que Dios le bendiga.